Amigos de Círculo Magenta, pues estamos hoy aquí con ustedes. Alejandro Fuentes. Hola, Ramón. Director de Código Magenta. Y Rodrigo Carvajal, director editorial de Código Magenta. Y pues el arranque obligado es de cortocircuito. ¿Por qué? Pues porque, hombre, hay que leer en toda su dimensión el significado de que John Kerry se haya dado su segunda vuelta a México para sentarse en Palacio Nacional con el presidente López Obrador, ahora acompañado de un entourage de empresarios importantes del mundo energético y de inversionistas norteamericanos. Así es. Había venido el 10 de febrero, regresó ayer, y en el Inter hubo un encuentro en Qatar o en Qatar, como le quieran decir al país, con Marcelo Ebrard. A mí me queda la impresión de que, bueno, y en el Inter recordemos que estuvieron las señoras que vinieron a las reuniones de jaloneos. Así es. Que devinieron en el famoso infarto del presidente, de que lo terminaron en el hospital. Claro. Pero, a ver, ¿qué significa que el hombre que fue secretario de Estado, candidato presidencial y embajador hoy plenipotenciario de Joe Biden, de los demócratas, ¿sí?, tenga que tomar ese avión presidencial y llegar a México por segunda ocasión en mes y medio a tratar de hacer entender que la reforma eléctrica o la reforma a la ley eléctrica, ¿sí?, pues no está yendo en el camino correcto? ¿Y qué no hemos entendido o qué no se ha entendido? ¿O cuál es el jaloneo? Entonces, yo creo que vamos a tener que ver en los siguientes días cambios sustantivos, porque yo no creo en lo personal que el presidente, por más que esta mañana haya dicho que la reforma se queda como está y que no va a cambiar nada, bueno, esa es la postura para el pueblo. Claro. Yo creo que en el fondo va a tener que haber cambios importantes. O a lo mejor sabe el presidente que es imposible que pase la reforma constitucional y se está conformando con que el proyecto de la ministra Loretta Ortiz en la Suprema Corte va a avalar la ley secundaria de lo que ya se aprobó el año pasado. Yo creo que esa es la ruta que está haciendo el presidente. Él está viendo que no hay viabilidad política para conseguir la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso. Pero creo que hay que entender cuál es la magnitud del reclamo. A ver, Brian Nichols, subsecretario del Departamento de Estado, ha hecho un reclamo recientemente. Jennifer Granholm, secretaria de Energía, lo ha hecho. Lo ha hecho también Katherine Tai, que es, digamos, el reclamo más fuerte que ha habido, que es ella la representante de la oficina del representante comercial de Estados Unidos, diciendo todas las opciones están sobre la mesa cuando hablamos de la reforma energética de México. ¿Por qué? Porque ha habido una presión bipartidista de las comisiones, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, para decir, a ver, México está violando la ley, está violando el TEMEC, y aparte les permitimos que compraran Deer Park, y le estamos permitiendo que con total impunidad expropien activos norteamericanos en México. Este es un reclamo que viene tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano. Y a ver, ¿quién vino a Palacio Nacional de los Empresarios? Yo destaco tres personajes muy importantes o tres representantes de empresas muy importantes. El director global de Sempra Energy, que Sempra Energy, una empresa muy vinculada a Nancy Pelosi, son nada más el cuarto mayor contribuyente de las campañas políticas de Nancy Pelosi, que es la número uno, es la vocera de la Cámara de Representantes. O sea, imagínate la magnitud. Otro representante empresarial importante que vino fue el CEO para México de Fisterra Energy. Fisterra Energy, ¿qué es? Es una subsidiaria de Blackstone, el fondo de cobertura más importante del mundo, que tiene activos bajo su administración de casi $900 mil millones. Y tanto Sempra como Fisterra Energy tienen invertidos dinero del North American Development Bank, donde hay dinero de los contribuyentes, tanto mexicanos como americanos, invertidos en proyectos de energías alternativas en México que ahora están en riesgo con la reforma energética. Y yo agrego un tercer empresario, que es Tim Duncan. Tim Duncan, el CEO de Talos Energy, que apenas esta semana hizo un reclamo abierto de por qué la Secretaría de Energía le había otorgado a Pemex el derecho de operar ese proyecto.
Ellos se mostraron muy inconformes. Es el Campo Sama, que es el mayor descubrimiento de la reforma eléctrica de 2014. Es el filete. Y esto es importante porque estamos hablando de una reserva de hasta 950 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Y Talos Energy ha invertido en ese proyecto más de $100 millones. Y eso es lo que está en juego. Esa es la plana mayor que vino ayer a hacerle ver a López Obrador cuál es la realidad de su reforma. Déjame decirte algo. A mí me da la atención, Alejandro, el hecho de que en esa reunión, según lo que se reporta o se ha filtrado, no estuvo presente Marcelo Ebrard, que tenía otras cuestiones. Así es. Tampoco estuvo presente Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía. Y básicamente, ¿con quién se enfrentó a este grupo de personajes? Porque ya no están los tradicionales grandes personajes, un Alfonso Romo, por ejemplo, que ha sido el traductor, por así decirlo, natural de una reunión de ese tipo. Pues, ¿quién estuvo ahí? Rocío Nale. Estuvo Rocío Nale. ¿Y? Estuvo el director de Pemex, Octavio Romero. Estuvo Manuel Bartlett. Digamos que quien salvó un poco la cara pudo haber sido Rogelio Ramírez de la O. Pero ya el presidente le pintó la raya de que no se metiera en el sector. Exactamente. Entonces tenemos que... hay un diálogo de poderosos con grandes desconocedores. ¿Qué opinas? Yo creo que das en el clavo, Ramón. Yo tengo serias dudas de si el presidente realmente sabe lo que está haciendo en relación a esta importante relación con Estados Unidos. Pocas veces en la historia contemporánea de este país hemos recibido tantos mensajes al mismo tiempo de nuestro vecino, ¿no? Desde la parte de seguridad, desde la parte de la economía, desde la parte de la energía, estas visitas, ir y venir. Antes venía un funcionario de Estados Unidos y era una noticia. Ahora vemos a los funcionarios que entran y salen de Palacio y yo realmente dudo que haya una estrategia de cómo tratamos a Estados Unidos. No, primero imagínate qué piensan los grandes personajes norteamericanos que dicen, el presidente mexicano no viaja a ningún lado. Así es. Número dos, apoya a Rusia. Ajá. ¿Sí? Toma partido con los rusos y no con su aliado natural, que es Estados Unidos. Comercial, vecino, estratégico. Así es. Tiene bajo fuego los principales puertos de su país controlados por el narcotráfico, lo cual provoca la mayor crisis de salud en Estados Unidos con pues, las drogas que pasan al otro lado. Es decir, las señales que se mandan de parte del gobierno mexicano hacia Estados Unidos es una forma de manejar la política exterior, así como manejan la política en Morena, ¿no? Con declaraciones, con chantajes, con amenazas. Creo que no entendemos la gravedad del caso de que venga John Kerry, se siente, haga un acuerdo y el presidente al otro día haga un desaire. Y no es nada más por el hecho de que venga John Kerry, es porque hay un tratado internacional. Así es. Que si no se cumple tiene severas consecuencias para la economía mexicana. No se trata de ser lo que se queja el presidente, de ser agachones contra Estados Unidos. Es que venga y que venga por segunda vez y que sea la tercera sentada. Así es. Y como diciendo, no hemos entendido. A ver, y yo quiero poner algo sobre la mesa, porque hay que tener el equilibrio al hacer el análisis. Sí. El problema energético, el problema que se generó a través de la ley eléctrica, tiene sus orígenes. ¿Y qué orígenes tiene? El origen de que sí se dieron abusos en los orígenes de lo que se pactó. Dicho eso... Y ahí está Semprenner y bueno, que se sentó a negociar. De esos orígenes, el 80 o 90% pertenecen a las empresas españolas. Así es. El 20 o a lo mejor 25 son de americanos. Es decir, no dimensionemos diferente las cosas. Sí, claro, o sea, el presidente, en lugar de sentarse, como dices ahorita, a hacer lo que hizo con Sempra, vamos a negociar precios, esto, lo otro, todo lo que fuera, no, empezó a abrir fuego contra todos. En ese momento, ¿qué es lo que terminaba de pasar? La pregunta es, a ver, ¿te has peleado con todos por una ley que está vigente? Que es el Estado... con todos menos, déjame solo hago un paréntesis, sí. Con todos menos con Carso Energía, que Carso Energía también te tuviste que haber sentado a negociar. Rodrigo, con los amigos de las vajillas de porcelana, con eso no se les molesta ni con el pétalo de una concesión. Sí, claro. Y menos cuando están muy activos operando y haciendo, tratando de sacar adelante el Tren Maya. Así es. Entonces... Pero veamos este punto que es muy Deshagas importante. el contrato leonino en las mulas de mi compadre, no en las de nosotros. Así es. Entonces, pero aquí el punto muy importante es el siguiente. Ese es un eslabón perdido que anda por ahí. Si bien es cierto
que hay abusos y muy grandes, más para que tengan idea. Yo vi el otro día un reporte interno. A una empresa española, por ejemplo, aquí en Monterrey, le cuesta 50 centavos producir el kilowatt-hora. ¿Sí? Cargándole ya 3 tantos de lo que le costó la inversión. Los famosos contratos de autoabasto. Así es. ¿Y qué pasa con eso? Se va de 50 centavos y se vende a unos 50 o 2 pesos. Y todo para acá, y en la cosa de transmisión y demás, se esconden en todos los vericuetos que alguien, ¿sí? Quizá de apellido Videgaray, por ejemplo, así es, hizo por ahí en la época de Peña Nieto. Y mi pregunta al presidente es la siguiente: ¿por qué el presidente, con todo justicia, está tratando de buscar el equilibrio para las cosas, indebidamente correcto en el fondo, incorrecto en las formas? ¿Por qué hasta ahorita no ha citado a comparecer a los que hicieron las reglas del juego? Claro. Y son los que entregaron a cambio de qué? Porque esto no empezó en el sexenio de Peña Nieto. Esto empezó en el sexenio de Calderón. Es correcto. Con Jordi Herrera. Recordemos el saqueo que en aquel entonces se hizo con la compra anticipada, privilegiada, de los derechos de paso de los gasoductos aquí en todo el norte del país. Y que se habló de que mucho de ese dinero fue a engrosar las bolsas o las cuentas offshore en Singapur, por ejemplo, de muchos funcionarios de Calderón. Y luego vino el término de Peña Nieto y seguimos. Vaya, a mí me gustaría saber por qué había un señor en Pemex que manejaba todo el gas de apellido Toussaint, que tenía casi no operaba y no acordaba con el director de CFE, acordaba directo en Palacio Nacional con Videgaray. Palacio Nacional en Los Pinos con Videgaray. Claro. La pregunta es, ¿y eso por qué el presidente López Obrador no lo ha puesto en la mesa? Ramón, se dedica a los corrones. Sí, abrir expedientes. Otro ejemplo, porque estábamos hablando de Sempra, estamos hablando de gasoductos, el famoso gasoducto Los Ramones que se puso bajo el control de BlackRock y de Sempra en una extraña operación accionaria. ¿Quién era el operador número 1 de Sempra Energy en México? Luis Telles. ¿Dónde está Luis Telles ahora? Está en el Fondo Internacional KKR, que fue el intermediario para que se vendiera la mina de litio en Bacanora, que por cierto la mina de litio no va a estar afectada por la ahora reforma eléctrica y que aparte KKR también ha intermediado contratos para la ahora Tren Maya del presidente López Obrador. Es decir, Luis Telles, el artífice de lo que ahora critica el presidente, está metido indirectamente en los negocios de la Cuarta Transformación. Ahí hay una incoherencia total del presidente López Obrador. Lo que está pasando es que en este sexenio los técnicos que deberían estar poniendo las reglas se mezclan con los dogmáticos. Y eso está pasando en todos los niveles, ¿sí? Entonces, nos hacen falta técnicos que hagan propuestas, que vean, que castiguen, que fijen la nueva metodología de la reforma y no veamos todo como la mafia y la no mafia. Has tocado un punto neurálgico. Yo comentaba con alguien esta semana en la Ciudad de México, una gente sobre el tema, y le decía, a ver, creo que sin dejar, repito, de conceder que el presidente tiene razón en que tiene que hacerse una reecuación negociada, como tú lo comentas, Rodrigo, ¿sí? El problema es que el presidente equivocó en las formas. ¿Por qué? Porque la narrativa de la nueva ley eléctrica está ideologizada. Si se pusiera un pizarrón a decir, a ver, aquí está lo que costó la planta que el español o el americano de las 10 compró, cosas, 7 y cuánto la están vendiendo, y cuánto se está llevando CFE, y cuánto, etcétera, 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 lo entenderíamos. Pero si estamos hablando de privados contra públicos, fifís contra etcétera, todo es ideologizado, pues sí, el jaloneo ahí, en la forma nos vamos a quedar. Y al quedarnos en el jaloneo pasa lo que pasó con Kerry, que es, viene una vez, viene otra vez, tercera vez, y en el Inter con una serie de personajes, los declaraciones de Ken Salazar, y estamos atrapados, y el presidente está atrapado, y lo peor es que está atrapado y solitario.
Completamente solitario. Y creo, antes de irnos, creo que es importante hablar de la famosa iniciativa que presentó el vicecoordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados esta semana. Porque se presenta una iniciativa como un punto medio para concederle ciertas cosas a Morena. Es decir, ¿le ponen un primor al presidente? Dice este vicecoordinador del PRI, que por cierto es cercanísimo a Carolina Villano, candidata a la gubernatura de Hidalgo. Su suplente es hermano de Carolina. Es el hijo de Carolina. El hijo de Carolina, perdón. Sí, claro. Y aparte es la mano derecha de Rubén Moreira en la Cámara. Rubén Moreira, que por cierto la semana pasada estuvo en la Embajada de Estados Unidos con Ken Salazar discutiendo precisamente este tema. Y a ver, esta iniciativa que dice, no estamos de acuerdo en que se ponga un tope de 46% a la participación privada en el sector eléctrico, pero sí estamos de acuerdo en que se quiten los contratos de autobasto, sí estamos de acuerdo en que el SENACE se reintegre otra vez a la CFE, y sí estamos de acuerdo con otras disposiciones de Morena, como que la CFE sea el principal desarrollador de todo el sector eléctrico, y que también se declaren como estratégicos ciertos minerales como el litio y que solo sean explotados por empresas paraestatales. Pero la pregunta aquí que vale de esa iniciativa... Y la echaron para atrás. Bueno, la pregunta es la que te iba a preguntar. Entró y rápido lo sacaron. Te digo que fue. ¿Qué fue? Esta fue una jugada mediática para decirle a Kerry y a todos, en este momento, miren, están metiendo una iniciativa en que están apoyando lo que estamos haciendo. ¿Qué hacemos? No es únicamente Morena, es también el PRI. O sea, aquí hay un juego... Los pragmáticos. Los ¿no? pragmáticos. Llamémoslo así, los que quieren, los que ponen el asunto que no lo puede pasar. electoral. A ver, en este estudio estuvo aquí Ildefonso Fajardo y dijo, el peor error en política económica en este momento que puede hacer el gobierno es que el sector de minerales estratégicos, empezando por el litio, se opere por empresas paraestatales. Y eso es precisamente lo que venía en la iniciativa del diputado Mendoza. Entonces había una incoherencia total ahí dentro de la misma bancada del PRI. A ver, concluyendo. Siento que ahorita las reformas a la eléctrica están en terreno pantanoso. Sí. No hay apuestas de quién va a ganar la partida. Yo diría que estamos 50-50. Vamos a ver el punto que esta semana lo comentamos. Esa mente calenturienta que encendió al presidente a decir, no le hagas caso a los americanos. A mí yo les puse la raya. Vienen y nos imponen como siempre. De cuestiones a mí me quisieron impedir que pusiera tecnologías chinas, que contratara a chinos. Y ahí estoy. Ellos necesitan más necesitan más de México que México de ellos. Y se tienen que casi arrodillar. Yo no sé si ese personaje lo hizo de buena fe, que no lo creo, o de plano está empujando al presidente a un precipicio y es una poison pill. Sea como fuere, yo creo que la reforma a la ley eléctrica se encamina inevitablemente a ser un fracaso. Lo van a disfrazar como quiera, lo van a lamprear, por así decirlo. Pero tiene un hándicap el presidente, que es este proyecto de la ministra Loretta Ortiz, que con eso ya se avalarían varias cosas, no todo lo que el presidente quiere, pero sí mucho de las cosas, como por ejemplo el cambio del orden de despacho de la CFE. Eso se avalaría ya con el proyecto de Loretta Ortiz, que para que se declare inconstitucional tendría que oponerse 8 ministros, que es muy difícil. Que ahí sí hay un punto, es lo que decimos, que son puntos correctos. Ese punto del despacho, hombre, el hecho de que todo se despache, todo lo privado primero, último la CFE, y luego de lo que se despache, el que despache más caro es el precio para todos, pues eso no abarata el precio de energía. En fin, hay mucho tema. El problema es que el manejo político y de formas de esta reforma de ley ha propiciado esos jaloneos, estas tensiones entre México y Estados Unidos, entre México y España. Y pues veremos qué pasa en Semana Santa cuando se vote, que se va a votar el día 14. Lo quieren empezar a votar el día 11 de abril, empezar la discusión. Imagínate. Ya veremos. Vamos, ya veremos ya cómo nos toca el viaje. O sea, el 5 de abril es la discusión en la Suprema Corte y el 11 de abril es la discusión en el Congreso. Pues ya comentaremos aquí. Claro. Esperemos que los cortocircuitos que se den sean controlables y no venga una descarga de alto voltaje que nos deje tirados en el suelo. Gracias. Así es.